Muy buenos días, amigos televidentes de este tu noticiero Canal TV Digital Noticias, siempre en compañía de Ana Paula Castro. Buenos días, Ana Paula. Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días, queridos seguidores. Es un placer, como siempre, tenerlos con nosotros. A continuación, los titulares de las noticias nacionales. Fiscalía allanó el hospital de Monte de Sinaí, al noroeste de Guayaquil. Incendio en Durán. Procarsa, valorada en 181 millones, había renovado sus pólizas de seguros 2020. Jaime Nebot presentó propuestas de candidatos para las elecciones del 2021. Guayaquil tendrá mapa de ruido en diciembre. Médico sugiere quitar pitos a buses urbanos y prohibir venta de altoparlantes. Nuevo plantón de personal de centros de diálisis en reclamo al gobierno por deudas. En el noroeste de Guayaquil, 28 conductores de buses sancionados por irrespeto al aforo permitido. En el sur de Guayaquil denuncian muertes de gatos por supuesto envenenamiento. Surgieron como asentamientos irregulares y hoy los Guasmos son de los barrios más grandes de Guayaquil. Un hombre falleció tras ser atacado a balazos en la provincia de Manabí. Un cantante fue asesinado en urbanización de Daule y se busca a 3 sospechosos. Aglomeraciones e indisciplina en los feriados preocupan al COE y activan alertas de posible rebrote de COVID-19 en Quito. Y en las noticias internacionales, 7 ciudades de Dinamarca en alerta por surgimiento de peligrosa mutación del COVID-19. Alcaldía de París impone nuevos horarios para venta de alcohol y restaurantes ante aumento del COVID-19. En Grecia se impondrá un nuevo confinamiento para enfrentar segunda ola de COVID-19. Última noticia sobre las elecciones en Estados Unidos. Tendremos para darles cuando ya el momento se acerca para determinar quién será el presidente de los Estados Unidos. Así es, y comenzamos con el desarrollo de las noticias. Fiscalía allanó el hospital de Monte Sinaí al noroeste de Guayaquil. Personal de la Fiscalía y Policía Nacional ingresaron a las instalaciones del Hospital de Monte Sinaí, ubicado en el noroeste de Guayaquil. En el área financiera de ese sanatorio público, el fiscal César Suárez y varios agentes policiales revisaron documentación y retiraron un contrato original de la compra de insumos médicos. Ese convenio asciende a $500,000. Se investiga un posible caso de peculado en la adquisición de diversos artículos de uso médico. Actualmente, Fiscalía mantiene otras indagaciones en curso por supuestos actos de corrupción en contrato de los hospitales de Guayaquil en el IES Ceibos y Teodoro Maldonado, entre otros. En otras noticias, incendio en Durán. Procarsa, valorada en 181 millones, había renovado sus pólizas de seguro 2020. La empresa productora cartonera Procarsa, cuyas bodegas se incendian desde la noche del lunes pasado, había renovado el 25 de diciembre del 2019 sus pólizas de seguros contra incendios y daños en sus instalaciones, máquinas y equipos para el periodo 2020. Según la información de esta compañía, reportada a la Bolsa de Valores de Guayaquil en enero, las pólizas están vigentes ante el supuesto de que eventos contrarios y desfavorables afecten la operación normal de la compañía. En los registros financieros de Procarsa correspondientes al año 2019 constan que esta empresa pagó por estas pólizas el monto de $732,000, la mayor parte para asegurar sus equipos de producción, los mismos que forman parte de sus activos totales, valorados a enero del 2020 en 181.2 millones. La aseguradora en 2019 fue Zurich Seguros S.A. Este diario confirmó que esta firma aún sigue a cargo de las pólizas. Procarsa, creada en marzo de 1965 y con domicilio en Durán, se dedica a la producción de cajas de cartón corrugado para embalaje de productos.
Esta compañía se ubica segunda en este mercado, siendo sus principales segmentos los sectores exportadores y domésticos. Procarsa abastece de cajas de cartón a las productoras bananeras y para el empaque de aceites, jabones y alimentos. El año pasado, Procarsa reportó ingresos por 169 millones de sus ventas, unos 14 millones más que el año anterior en el 2018. Su capital asciende a 27.5 millones. Su principal accionista es comercializadora de papeles y cartones Surpapel S.A., con 20.6 millones, seguida de la firma holandesa internacional Pachaking System, con 5.5 millones, y como tercer propietario figura Oscar Antonio Illingworth Guerrero, con 1.3 millones en acciones. A su vez, los dueños de Surpapel son dos compañías, la holandesa y Stock S.A., además de Paulo Giovanni Cuéllar Neira. A enero de este año, la planta de trabajadores de Procarsa estaba conformada por 614 empleados, 87 en el área administrativa y 527 en la producción. Es lamentable este hecho, Ana Paula. Tuvo muy alertas a la ciudadanía del sector de Durán. ¿Por qué no decirlo? Todo Guayaquil nos preocupamos por esta situación, pero quienes viven alrededor de la cartonera, pues existía muchísimo. Nos vino a la mente, no sé si usted es muy joven, quizás lo recuerde por comentarios o por las vivencias quizás de sus papis, pero recordábamos mucho el incendio que se dio en la Shell, a las alturas de la ciudad de la Pradera, en el sur. ¿Alguna vez tiene que haber escuchado usted de ese incendio, no? No. Un voraz incendio que tuvo alarmada muchísima gente del sur de Guayaquil. Bueno, todo Guayaquil se preocupó igual, ¿no? Pero el sur de Guayaquil temíamos quienes vivíamos cerca. En ese entonces yo vivía, recuerdo, en la ciudadela de Las Acacias, y hasta ahí se sentía el sonar de las explosiones. Me imagino cómo habrá sentido la gente que vive alrededor de Durán, cuando aún el incendio, si se quiere, se puede haber considerado que está dominado, pero no al 100% terminado de apagar. Claro, así es. Por otro lado, Jaime Nebot presentó propuestas de candidatos para elecciones 2021. Programas sociales, tecnológicos, rebaja de impuestos y reformas legales son parte de las 6 propuestas de campaña presentadas este jueves por Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, junto con los candidatos de la lista 6 para asambleístas y parlamentarios andinos. Esta propuesta anoche se la hice conocer a Guillermo Lasso. Espero que la mire con simpatía y se pronuncie. Respetaré su criterio, pero esta es la propuesta social cristiana que va al Congreso, dijo el exalcalde Nebot. En las elecciones generales del año venidero, 2021, el Partido Social Cristiano mantiene una alianza con el Movimiento Creo, liderado, claro está, por Guillermo Lasso, que es candidato a la presidencia. Nebot expresó que los asambleístas, legisladores y parlamentarios no tienen simplemente la función de fiscalizar, sino también la obligación de hacer leyes e impulsar propuestas e iniciativas que pueda recoger el presidente de la República para sacar al país de la pobreza y convertirla en prosperidad colectiva, y hacia allá apuntan estas propuestas. Las 6 propuestas son: Internet gratuito, aproximadamente con 40.000 puntos, y sin cable en todas las ciudades. Serán 10.000 puntos cada año, empezando en todas las provincias por las ciudades más pobladas. Tiempo 90 minutos al día, no acumulables, sin límite de usuarios. La segunda propuesta es el control y diagnóstico gratuito de la salud desde teléfonos inteligentes. Las 2.400.000 personas más pobres del Ecuador, es decir, los 600.000 hogares aproximadamente, que tengan preexistencia de presión arterial alta, diabetes y obesidad o mayores de 50 años, aunque no tengan dicha preexistencia, serán monitoreadas y diagnosticadas a través de una aplicación tecnológica de uso y descarga gratuita desde su teléfono inteligente. Nebot manifestó que cada familia recibirá gratuitamente un tensiómetro para medir la presión arterial y un pulsosímetro para medir el ritmo cardíaco y la oxigenación de la sangre. Esto último sirve también para alertar sobre posible contagio con COVID-19. La tercera propuesta es la teleprosperidad familiar gratuita.
consiste en que las 400.000 familias, 100.000 por año más pobres del Ecuador, recibirían gratuitamente una computadora nueva, con la conexión directa de Internet en su casa, con aplicaciones también de uso gratuito para teletrabajo, teleemprendimiento, teleinglés y teleentretenimiento. Se hará de acuerdo al número de habitantes de todas las ciudades del país, empezando por las más pobladas de cada provincia. Se requerirá la solicitud correspondiente, que se despachará de acuerdo a la fecha de recepción, y se excluirá a quienes se les compruebe que ya tienen computadora con esos programas. Esta es la forma de poner al ecuatoriano pobre no solamente en posición de salir de la crisis, porque es fácil entender por qué digo eso, sino ponerlo en el siglo XXI de verdad. El Internet, la conectividad, los teleprogramas no son para los ricos ni para la clase media nada más, son para todos. Esto fue lo que mencionó el exalcalde Nebot. Sobre la cuarta propuesta, Nebot mencionó la supresión o rebaja de impuestos, créditos muy baratos y tecnología gratuita, incorporada al desarrollo para que varios sectores productivos, especialmente pequeños productores, puedan generar ingresos, empleo, producción y rentabilidad. Cero impuestos durante 4 años para el sector turístico, que ha sido devastado por el coronavirus. Cero impuestos, con excepción de impuesto a la renta para los pequeños agricultores, ganaderos, acuacultores y pescadores artesanales. Además de rebaja parcial de los impuestos a todo el sector de transporte de carga, que hoy lo hace incompetitivo. Crédito con intereses muy bajos para los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, acuicultores y artesanos. Semillas gratuitas de alto rendimiento para los pequeños agricultores. Material genético gratuito por inseminación artificial para los pequeños ganaderos y un buque laboratorio estatal, que genere información sobre la pesca para los pescadores artesanales. Y la quinta propuesta es que se prohíba que el IES, ISFA e ISPOL inviertan o presten dinero al gobierno. Así se garantizará atención real a la salud, préstamos suficientes, pensiones dignas a los afiliados y crecimiento y empleo para los ecuatorianos, que las rentas de los GAT sean retenidas por el Banco Central y entregadas cada mes a estas instituciones para que sean invertidas en obras, que el IVA no se entregue al SRI. El gobierno devolverá en títulos del crédito tributario el dinero ilegalmente retenido a los GATs, universidades y exportadores del país. La sexta propuesta se refiere a reformas legales, como el de establecer una pena de 50 años sin rebaja para quien viole y mate a menores de 14 años, y 3 años de prisión para quienes de manera habitual y dolosa perjudiquen a los pequeños productores, quienes son agricultores, ganaderos, acuicultores y pescadores artesanales de artículos perecibles. Ojalá Guillermo Lasso aceptara esta propuesta, porque entonces se podría hacer de inmediato, pero en fin, a quien corresponda gobernar es al presidente de la República, que ojalá sea él. A nosotros nos corresponde hacer que se gobierne como se debe gobernar. Para eso sirven los asambleístas, expresó Nebot. Desde mi punto de vista muy personal, Ana Paula y amigos televidentes, propuestas definitivamente viables, aceptables y muchas de ellas con un verdadero fin, un verdadero fondo. Me apego mucho más a la última, Ana Paula, en la que habla de condenar con drástico ejemplo a quien viole o mate a una criatura. Así es, por la situación en la que estamos, que la delincuencia y los asesinatos cada vez se incrementan, creo que es una muy buena opción. También tendríamos que analizar las propuestas de los otros candidatos para ver cuáles son las que nos benefician a cada uno de los ciudadanos de aquí del Ecuador. Realmente estamos en una situación muy diferente, estamos atravesando una pandemia que probablemente y seguramente vamos a empezar el 2021 con esta pandemia y no sabemos hasta cuándo. También depende muchísimo de nosotros, los ciudadanos, cuánto se extienda esta pandemia. Debemos cuidarnos muchísimo. Al margen de quien la proponga, esta ocasión ha sido el abogado Jaime de Bosadi,
Al margen, vuelvo y repito, de quién lo proponga, no estoy considerando quién es la persona que lo propone, estoy considerando el valor, la necesidad y el fondo de las propuestas. Y creo que todos los ecuatorianos y quienes hacemos medios de comunicación deberíamos de estar de acuerdo y empujar, llamarle así, ese colectivo presentado para que sea Guillermo Lasso o quien ocupe la presidencia de la República, porque esto sería una propuesta para que le escuchen todos los candidatos a la presidencia de la República. Son hechos que deberían de darse, son propuestas que deberían de complementarse, porque definitivamente azota a nuestro país una serie de irregularidades que hoy por hoy todavía no son totalmente bien administradas y bien sancionadas. Así es, Ricardo, estoy muy de acuerdo con usted. Yo quiero que la gente también nos escriba, nos diga su opinión, qué piensan, si están de acuerdo o no, o qué es lo que necesitamos nosotros los ciudadanos del Ecuador para poder desarrollarnos mejor, para poder emprender, para poder tener esa capacidad y ese resultado también monetario para nosotros tener una vida digna. Le pido controles, por favor, si fuera tan amable, poner los caracteres de los números de teléfono, a dónde recibir las denuncias. No lo olviden, si es una foto o un video, en forma horizontal su celular. Pero recuerden, este noticiero siempre está al servicio de todos ustedes. Así es, y con esta información nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Bienvenidos a Foro Agropecuario, un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos a agricultores y campesinos con sus proyectos productivos, avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos, la economía, su distribución, los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza, en la semilla nuestro alimento y en la gente que lo trabaja nuestro futuro. En Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria, porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital Facebook Live. Los esperamos. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Un camino saludable, el programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Bioeterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos, amigos televidentes. En Guayaquil, nuestra ciudad, tendrá mapa de ruido en diciembre. Médico sugiere quitar pitos a buses urbanos y prohibir venta de altoparlantes. En el puerto principal es común el bullicio que se genera en la actividad comercial, desde el tráfico de los trailers que mueven los contenedores a los puertos, hasta el sencillo e informal que apunta a gritos
anuncia sus granizados, jugos de coco, helados o cualquier otro producto. Y esto último en cualquier barrio suburbano o en el mismo casco comercial. Hoy por hoy no se diferencian en todos los sectores de Guayaquil, deambulan. A todo esto hay que sumarle el sonido de los pitos de los autos particulares o buses en horas pico, el ruido de los aviones debido a su aeropuerto ubicado dentro de la ciudad, las industrias, los parlantes instalados en los comercios o el simple ir y venir de las personas. Esta confluencia de factores se podría considerar normal debido a las casi 3 millones de personas que habitan en la ciudad. Pero el exceso de ruido o contaminación acústica tiene consecuencias. El doctor Francisco Plaza de la Fundación contra el Ruido, Ambientes Contaminantes y Tabaquismo ha identificado que los sectores con más contaminación acústica son la calle Rumichaca, desde Ayacucho hasta la intersección con Alejo Lascano y todo el perímetro de la bahía, donde ha llegado a registrar de 70 a 80 decibeles, sobre todo en horas pico. Otros sectores con exceso de ruido son las calles Cristóbal Colón, desde las avenidas Quito o Machala hasta la avenida Malecón Simón Bolívar, así como las avenidas 9 de octubre, Quito, 25 de julio, Perimetral y Víctor Emilio Estrada. El doctor indica que además se está dando una situación a gran escala en la ciudad ya desde hace algunos años. Hay un problema durante las noches que está diseminado prácticamente por toda la ciudad, que son las famosas fiestas nocturnas que las hacen con parlantes. El parlante apareció, no hace más de unos 20 o 30 años atrás. Antes las fiestas eran como radiolas o tocadiscos, y el ruido máximo llegaba hasta el jardín de la casa. Luego aparecieron estos parlantes que llegan a emitir hasta 180 vatios de salida, expone el doctor, el médico que estamos aludiendo. Por ello, el médico pide que la venta de estos parlantes se prohíba, al menos para su uso doméstico. Así también solicita mayor control a la circulación de los autos modificados, más conocidos como tuneados, en los que se rectifica el sistema de escape y se altera su sonido, así como las motos con tubos de escape en mal estado. Es un verdadero ruido. Sí, es verdad. Es bastante. Y al menos a las personas que viven en el centro de la ciudad, realmente hay muchísima bulla. Aquí decía que llegaba hasta los 80 decibeles. Realmente una persona que viva años ahí, puede que su oído se haya ido deteriorando. Es lo más posible, ¿no? Permítame hacer una pregunta, Ana Paula. Usted es una mujer joven y desde luego muy hermosa, pero normalmente las mujeres jóvenes les llama mucho la atención ese tipo de supuestamente impresión que da el hombre cuando llega con ese carro rum, 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 o la moto. ¿A usted le impresiona? En lo personal no, la verdad es que siempre, bueno, hay autos tuning y hay otros autos tuning, ¿no? Hay unos que son muy bonitos. O sea, lo bonito no está de más, ajá, pero el ruido. Sí, o sea, hay carros que son como eso, como le mencionaba, ¿no? Hay carros tuning y otros tuning que es como que los vamos a clasificar en como que los originales y los no originales, ¿no? Entonces... Los copiados. Los malas copias. Los marca patito. Realmente sí, a mí sí me molesta bastante el ruido. Si son para exposición, digamos, en un sector en específico, ¿no? Hay que estén todos los carros tuning, para exposición, para nosotros poder ir a ver, para disfrutar, pues no igual, como que para despejar un poco la mente. Particularmente no estoy en contra de la hermosura, de la belleza, de lo que se arregle un carro, de que sea bonito, pero por favor, una cosa es satisfacer un ego personal o un gusto personal a la visión, al poder decir entre sus amigos lo tengo, y otra cosa es fastidiar a la colectividad, al vecino, al de al lado y al mundo entero con el ruido. Por favor, el ruido también trae estrés y aparte de estrés puede traer confusión. Puede el ser humano en un momento dado, con tanto ruido, llegar a perder la noción de lo que está viviendo y ser fácil presa de algún tipo de accidente. Al cruzar la calle perdido puede ser atropellado. Así es, también este ruido puede desconcertar a alguna persona. Hay mucha gente que pierde hasta el equilibrio porque afecta su oído, ¿no? Entonces pierde el equilibrio y puede pasar cualquier accidente. Y como lo mencionaba, yo estoy de acuerdo con las exposiciones de los carros tuning, así también como las motos Harley,
Hermosas. Sí, así es, pero ellos se ubican en un cierto lugar o hacen ciertos recorridos. No me parece mal, pero sí hay que controlar un poco de que esto no sea repetitivo, al menos en el centro de la ciudad, que esto es todos los días. En todo caso, no le impresionan ni las motos ni los tuning. No, Okay. no me impresiona. Vamos con un nuevo plantón de personal de centros de diálisis en reclamo al gobierno por deudas. Personal de centros de diálisis protestaron este jueves otra vez en los bajos del edificio estatal Joaquín Gallegos Lara, en el norte de Guayaquil, para exigir al gobierno el pago por prestaciones médicas, asegurando que la provisión de insumos estaba en riesgo. Los manifestantes exhibieron carteles en los que se pedía a los ministerios de Salud y de Finanzas que atiendan una resolución de la Corte Constitucional respecto a la cancelación de haberes. Cristina Freire, vocera de los centros de diálisis, indicó que la deuda es de 13 meses y asciende a 250 millones. Expuso que en los meses críticos de la pandemia del COVID-19 murieron 1.200 pacientes y que por ellos reclaman el pago para garantizar la atención de los demás usuarios. 84 centros de diálisis estarían solicitando la cancelación de valores por prestaciones médicas. De Guayas serían 22, según la vocera Freire. Un tema muy preocupante, amigos televidentes, ya que no es un problema que se viene dando de ahora, es un problema que se viene dando hace mucho tiempo atrás. Mucho antes de la pandemia, si mal no recuerdo, ya venían las deudas acumulándose. Yo solamente les pregunto, no quiero ser objeto de crítica ni objeto de señalamiento, porque dirán que inconsciente ante la situación económica. Es verdad. Todos estamos conscientes que la situación económica premia hoy por hoy tanto a las arcas fiscales como, no decir, a las particulares. Pero si es un caso o es un problema que venimos sumándolo hace mucho tiempo atrás, yo creo que deberían, ante otro tipo de endeudamientos, deberían de fijar una manera de cumplir con estas clínicas, porque solamente lleguemos al momento de no pensar ni siquiera de que se lleguen a paralizar estas clínicas, ¿cuáles serían las consecuencias? Serían fatales. Por supuesto, realmente es un tema muy, muy importante y de mucho riesgo, porque sabemos que todas las personas necesitan sus sueldos para poder sobrellevar más que todo esta pandemia. No solo para llevar el alimento a su casa, sino también por cualquier emergencia. Estamos en una pandemia, existen las enfermedades, no solo el COVID, y hay mucha gente que necesita también su atención médica y necesita dinero. Apelamos a las autoridades nuevamente para que reconsideren y lo sigan reconsiderando. Miren que lo volvemos a reconsiderar nosotros, aunque sea muy repetitivo, por la necesidad. Es muy imperioso que se solucione esta situación para evitar que vayan a paralizarse la atención en las clínicas de diálisis. Es muy importante. Piense en usted, piense en sus hijos, piense en sus tíos, en sus primos, en su familia, en sus papis, en sus abuelitos. Así es. Y en otras noticias, en el noroeste de Guayaquil, 28 conductores de buses sancionados por irrespeto al aforo permitido. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal sancionaron a 28 conductores de buses de transporte público debido al irrespeto a las medidas de bioseguridad dispuestas para contrarrestar los contagios de COVID-19 en Guayaquil. En un operativo desplegado en la avenida Casuarina, noroeste de la ciudad, Luis Lalama, jefe de operaciones de la ATM, refirió que muchos de estos choferes no respetan el aforo permitido, que es 50% en sus unidades. Señaló además que en condiciones normales los buses suelen tener una capacidad de 90 pasajeros. Ahora deberían trasladar máximo 45 personas entre sentados y parados. La sanción por no acatar la disposición es del 30% del salario básico unificado, es decir, $120, agregó Lalama. En otros casos, usuarios suben sin utilizar la mascarilla o se la ponen de manera incorrecta. Sostuvo que el mismo control se amplía en unidades de Metrovía. Los usuarios de dicho servicio masivo se quejan por las aglomeraciones en articulados e incluso en paraderos, sobre todo en las denominadas horas pico. Así es, yo creo que esto no solo depende de los choferes, de los buses o de la Metrovía, sino también de los pasajeros. Saber que si un bus está lleno, entiendo la necesidad de llegar a su destino, pero si un bus está repleto, porque yo he visto buses y Metrovía que parecen sardinas, yo no me meto, o sea, prefiero esperar un ratito, esperar un momento, pero no me puedo arriesgar de esa manera. Y lo peor es que ahora realmente no sé si se han
se han sancionado a 28 conductores de buses. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si es que quedan menos buses, obviamente va a haber mucha más con el número de buses que tenemos Así existen es. esas aglomeraciones, ni pensar, llegarán a faltar unidades. Exacto, va a haber mucha más aglomeración, mucho más riesgo, mucho más contagio. Realmente esto hay que pensarlo muy, muy bien, porque la mayoría de los ciudadanos aquí en el Ecuador se transportan por buses o por metrovías o por un medio de transporte público. Esto nos trae solamente a pensar algo, Ana Paula, que lamentablemente podría darse y trastocaría mucho más la economía ya bienvenida menos de las familias ecuatorianas. Pero yo creo que llegaríamos a un momento dado, por decirlo así, a llegar a controlar un poquito más la salida de las personas a la calle. O sea, ya no hablaríamos solamente de una restricción de 1 hora a tal hora, sino que quizás, se me ocurre pensar a mí, que la restricción vendría con mayor presión, ya quizás hasta, no quisiera ni pensarlo, con nombres o apellidos, o con números iniciales, números de cédula o iniciales de nombres o apellidos, porque al paso que vamos, si el COVID llega a apoderarse de una manera más agresiva, pues tenemos que tomar medidas más agresivas también para tratar de controlarlo. Por supuesto, hay que tratar de hacer lo mejor para controlarlo, porque muchas personas dicen, es muy difícil tratar de controlar esta situación, y al menos en las personas, porque la gente, nosotros somos necios, somos seres humanos y nos equivocamos y también no nos damos cuenta de la realidad. Es que lamentablemente, Ana Paula, lo que aquí impera es la indisciplina. Así es. El típico ecuatoriano, por no decir solo guayaquileño, yo quiero generalizarlo, el típico ecuatoriano que dice, yo soy sabido, yo lo hago, yo me la saco, a mí qué me importa, a mí no me da el COVID, por favor. Sí, lo he escuchado en varios casos, realmente esto es, bueno, vamos a decirlo, es la ignorancia realmente de las personas en el buen sentido de la palabra, porque desconocen, ignoran esta enfermedad que realmente es real. Y nunca la habíamos tenido aquí Solo los que la hemos vivido, que a mí me tocó vivirla en plena pandemia, y recuerdo la fecha, el 14 de marzo, solo los que la hemos vivido, la enfermedad, el contagio, por llamarle así, no es una enfermedad, es un contagio, sabemos lo que se vive, las consecuencias, el drástico momento en el que uno tiene que superar muchísimas situaciones, llega a pensar uno que es su último momento. Hay que vivirlo para contarlo, dice la historia. Así es. Esperamos que tomen precauciones, por favor, porque no hacemos otra cosa los medios de comunicación que tratar de prevenir, porque es nuestro deber orientar e informar. Así es, con esto nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con un invitado muy especial, el doctor Carlos Sagnay de La Bastida. Ya regresamos. Tendremos el placer de recibirlo nuevamente, ya es amigo de la casa el doctor Carlos Sagnay de La Bastida. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión. Para estar bien informados sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano, un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonízanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas. Por tu canal TV Digital. Hola, nos volvemos a encontrar. Pues sí, aquí en Alfombra Roja te vamos a dar toda la información que te interesa de los famosos. Y no es chisme, todo sobre el mundo del espectáculo nacional e internacional. Moda, belleza, farándula y más. Alfombra Roja, full entretenimiento e información actualizada. Recuerda que tenemos una cita de lunes a viernes a las 10 de la mañana por tu canal TV Digital.
El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Tiempo holístico ha sido generado desde la necesidad del momento en que vivimos. Todos necesitamos paz, armonía, sanación. Soy Sonia Hunter y te invito a conectarte en tu tiempo holístico cada viernes a las 11 de la mañana aquí en TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos, amigos televidentes, con la oportunidad nuevamente de tener con nosotros al doctor Carlos Añay de la Bastida. Ya les decía hace un momento, pues he tenido el gusto de presentarlo en alguna otra ocasión, he tenido el gusto de compartir muchísimas ideas con él, opiniones. Es un hombre muy preparado, con una trayectoria académica muy importante. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Añay de la Bastida. Ana Paula. Así es, bienvenido, doctor Carlos. Realmente es un placer para nosotros tenerlo aquí, también para todas las personas que nos están viendo y más que todo para estar informándose cada día más de la situación política en nuestro país. Empezamos con la entrevista. Si fuera tan amable, Controles nos da la imagen. Ahí está, lo tenemos. Doctor Carlos Añay de la Bastida, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por su invitación. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo en este programa. Estoy a sus órdenes para contestar sus preguntas. Un hombre con amplia trayectoria académica postulándose a ser parte de una endémica situación política en nuestro país. Sí, porque ¿Qué lo motiva a participar en las elecciones 2021, doctor? Sí, precisamente es un desafío prácticamente estar en las próximas elecciones y también llegar al solio presidencial, porque hay muchos problemas que resolver. Ecuador está en una crisis económica, social, política, ética y moral que debe ser resuelta, o deben ser resueltas por el próximo presidente de la República, es lo que yo deseo hacer. Es decir, con tantas crisis, con tantos problemas, se necesitan de las manos más experimentadas, la mente más lúcida para poder resolver estos problemas. Por eso yo he estado diciéndole constantemente al ciudadano ecuatoriano que revisen a todos los candidatos, a mí que me revisen toda mi vida, de pies a cabeza, no solamente en mi vida política de los últimos 15 años, sino toda mi vida, toda mi trayectoria, para que elijan al mejor. Se acabó aquello de que vamos a elegir al menos malo, se acabó aquí que vamos a elegir al más opcionado. Señores, tenemos que resolver un problema de déficit fiscal, de deuda, de inseguridad jurídica. Necesitamos atraer capitales nacionales que se han ido y extranjeros para que Ecuador pueda salir de la pobreza en la que nos encontramos y podamos salir de esta bomba de tiempo que nos están dejando gobiernos sucesivos. Por eso, ustedes tienen la gran oportunidad de elegir ya no al menos malo, ya no al menos opcionado con encuestas pagadas, falsas, mentirosas y manipuladoras, sino al mejor. Doctor, bueno, una pregunta que nos hacemos todos los ecuatorianos, ¿cómo se da esa postulación por el movimiento Fuerza de Ecuador? El Consejo Nacional Electoral, a través de la ley electoral y el Código de la Democracia, obliga a los independientes a tener el auspicio de alguna organización política calificada para las elecciones. Yo soy un político independiente, ustedes conocen mi trayectoria, pero no tengo movimiento político porque el camino es lleno de trabas
a la democracia. Trampas, dijo la señora Diana Tamaín el día que se posesionó. Y yo digo, la democracia no debe tener ninguna trampa. Y una de ellas es que usted tiene que recoger 200.000 firmas válidas, que de por sí ya significa que usted debe tener una gran cantidad de dinero para poder recoger 200.000 firmas. Pero le dicen de primera, usted tiene que recoger 1 millón de firmas para ver si es que califica las 200.000 firmas. Señores, o sea que aquí hay que tener una gran cantidad de dinero. Y efectivamente, cuando usted quiere el apoyo de algunas organizaciones políticas, le piden millones para permitirle ser candidato presidencial. Eso me sucedió a mí, porque yo traté de comunicarme con todas las organizaciones políticas. Algunas no quisieron ni siquiera reunirse conmigo, entonces mi pregunta es, ¿cómo es que no quieren el capital político de una persona honesta que ha trabajado constantemente? Entonces ni siquiera para enterarse de qué es lo que quiero conversar con ellos. Eso me sucedió a mí por un lado. Por otro lado, hubo las personas que pidieron millones, como le dije anteriormente, y otros que prefirieron a tener candidatos presidenciales que ustedes ven que no tienen trayectoria política, ni siquiera en nada comparable a lo mío, y sin embargo prefirieron a ellos, y me hace pensar que deben de tener otros atributos, y entre ellos probablemente una fuerza económica. En mi caso, cuando ya se habían terminado las primarias, ya todos creían que Carlos Sañay de la Bastida no iba a ser candidato presidencial, creyeron que Fuerza Ecuador no iba a poner candidato presidencial, cuando se les cayó su binomio, hubo este acercamiento y logramos, o logré que el movimiento, el partido político Fuerza Ecuador, FE Lista 10, me proponga o me invite a ser su candidato presidencial. Me invitó también a que yo escoja mi binomio y que finalmente yo proponga mi programa de gobierno. Es decir, he obtenido lo que yo me he propuesto por tantos años, trabajando constantemente, diariamente, ser candidato presidencial, porque sin ser candidato presidencial no puedo ganar las elecciones. Es decir, tengo que estar en la contienda electoral para ganar y ser presidente de la República. De lo contrario, no puede ser. Y tuve este ofrecimiento sin ningún condicionamiento. Simple y llanamente han apreciado mi capital político por cualquier razón que exista, que sea beneficioso para ellos, y está bien. Porque para que exista un acuerdo tiene que haber dos partes, no solamente una. Así que a mí nadie me está obligando a hacerlo, pero yo quiero servir al ciudadano ecuatoriano, quiero servir a mi patria, y la única forma ahora de servirlo y resolver los problemas económicos, sociales, políticos, éticos y morales es siendo presidente de la República y gobernando con el ejemplo. Doctor Sañay, el país atraviesa muchos problemas de diferente índole. Hablemos de seguridad. ¿Cómo garantizar al ciudadano ese derecho? Bueno, la seguridad, o sea, hay dos partes aquí, no solamente la seguridad en las calles, sino también la seguridad jurídica para que vengan inversionistas. Hablemos primero de esa parte muy importante, medular, que es la seguridad en las calles. Hablemos de esa seguridad que el ciudadano busca más, que pide, que grita, que pide auxilio, porque estamos hoy por hoy infectados de la delincuencia. Uno de mis postulados desde el año 2006, depurados y actualizados al año 2020, es que necesitamos y vamos a implementar el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Una de ellas es la policía, que se refiere a la seguridad. Los policías actualmente, primero que no los respetan. Nosotros vamos a hacer de la institución de la policía una institución respetable, que la gente los respete como lugares desarrollados. No es que es el chapita, ni faltarle el respeto, ni lo tradicional, no sabes quién soy yo, no sabes quién es mi papá y cosas por el estilo. Ni siquiera el presidente de la República puede estar libre de si es que comete alguna infracción, libre de que el policía no lo arreste si necesita ser arrestado o debe ser arrestado. Nadie, ni el presidente de la República, se va a respetar al policía. Pero asimismo, he visto yo en videos que los delincuentes tienen armas y los amenazan a los pobres policías, que están indefensos, que no pueden utilizar el arma, porque si la utilizan, se van presos ellos, y al delincuente lo dejan salir. Yo he visto claramente que al delincuente le dan abogado, y al que es agredido no le dan, sino que él tiene que conseguirse su abogado, es decir, aparte que le roban, tiene que pagar al abogado que lo defienda. Por favor, estamos nosotros en un país con los valores trastocados. Nosotros tenemos que cambiar eso. Al policía le vamos a dar una buena educación,
un buen entrenamiento y también hay que remunerarlo bien, porque no puede ser posible que continúen aceptando coimas de $10 por una infracción de tránsito o cosas por el estilo. Eso tiene que acabar, se tiene que acabar. Vamos a tener nosotros un país desarrollado. En el país desarrollado se exige y se da respeto para recibirlo. Eso en el ámbito de la seguridad. En la educación, hoy por la pandemia todo es virtual, como conocemos. ¿Usted qué considera que debemos cambiar, que debemos aumentar, hablando de las mallas curriculares, hablando también de la existencia del CENESID y del CEACES o del CACES? ¿Qué garantizan estas instituciones hoy politizadas? Ya, pero permítame un minutito decirle que la otra parte sobre la seguridad jurídica, porque también es sumamente importante, porque actualmente se comete alguna infracción en la calle y el que tiene plata sale, como siempre ha sido la costumbre, el que tiene padrino se bautiza. Eso se va a terminar en mi gobierno. En mi gobierno se va a respetar la ley. Pero asimismo nosotros debemos confiar en la justicia ecuatoriana, en la buena administración de justicia. Actualmente la justicia ecuatoriana no es confiable. ¿Por qué? Porque de nuevo, el que tiene más plata gana los juicios. Es decir, eso no está permitiendo el desarrollo de nuestras empresas, porque fuera del país nadie quiere venir a Ecuador si es que se va a encontrar con un sistema de justicia que no es en el que gana el que tiene la razón, sino el que tiene más plata, los mejores contactos, qué abogado se consigue que tenga los mejores contactos con jueces, fiscales y todo lo demás. Eso vamos a terminar. Nosotros necesitamos una justicia que sea separada del Poder Ejecutivo y separada del Poder Legislativo. Vamos a respetar los diferentes poderes y vamos a tener un sistema de escalafón para elegir a los mejores jueces y fiscales. Y yo como presidente de la República no necesito ser dueño de jueces ni fiscales. Yo no tengo nada que esconder, no he cometido ni voy a cometer ninguna fechoría. En todo caso, permítame, doctor, eso es un trabajo que se debe de realizar mancomunadamente con la Asamblea, ¿no? Porque estamos hablando de quizás hacer cumplir o cambiar leyes. Sí, pero necesitamos la separación de los poderes. El presidente de la República es el presidente o el jefe del Ejecutivo, pero no es jefe del Legislativo, no es jefe de lo judicial, no es jefe del Consejo Nacional Electoral, como se decía y se creyó. Se hizo creer en cosas que no son correctas en la democracia. Se han trastocado los valores porque la gente cree que, por ejemplo, si usted pierde en una ocasión ya es un perdedor y nadie lo va a escuchar. Esos son conceptos equivocados. El verdadero ganador es aquel que es capaz de levantarse e intentar de nuevo. Y de nuevo, si usted tiene un firme propósito, lo va a conseguir, pero no lo va a conseguir si se rinde en la primera caída. El mundo es lleno de lecciones que usted tiene que aprender. Unas personas creen que la derrota es algo terrible. No, la derrota sirve para que usted aprenda. Es un sistema de aprendizaje toda la vida. Doctor, permítame cuestiones de tiempo. Si fuera tan amable, mi compañera le preguntó algo sobre la educación, sobre las instituciones que hoy por hoy la rigen, la controlan o la administran, hoy por hoy politizadas. ¿Qué hay con eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? En su propuesta hacia la educación, ¿cuál sería? Mi propuesta para educación y salud es destinar los mayores presupuestos, porque mi intención es tener un Ecuador desarrollado, hacer del Ecuador un país desarrollado. Y no hay país desarrollado que no se preocupe por sus niños y sus ancianos. Entonces, directamente a la educación, es el enfoque de la educación lo que está mal en el país. Aquí nos enseñan a desarrollar nuestra memoria y se premia la mejor memoria. Pero ¿qué tal si los libros nos están mintiendo? Entonces nosotros vamos a crecer con mentiras en nuestras cabezas pensando que son verdades. Y eso es lo que ha sucedido actualmente. Mire, hay libros de historia que tergiversan la verdad. No dicen la verdad de aquellos que quieren imponer su verdad. Y sin embargo para otros pueden ser mentiras. Hemos sabido que la historia la han hecho los vencedores, y si un gobierno se establece como vencedor, por decir algo, en la Unión Soviética, le daban una historia solamente desde un punto de vista. Luego, cuando se cayó la cortina de hierro, encontramos que la historia no era solamente lo que le dijeron los del Partido Comunista, sino también lo que tenían que aprender aquello que el Partido Comunista no les quería decir a los ciudadanos. Y eso está sucediendo aquí en Ecuador con los libros de historia, que ha sido denunciado. Entonces, lo fundamental es no solamente conocer lo básico, no solamente premiar la memoria, que está muy bien tener buena memoria, pero es necesario que el niño entienda que
es necesario desarrollar el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo, de tal manera que pueda diferenciar lo que es verdad, lo que es mentira, quién le miente, quién le dice la verdad, quién lo ataca, quién lo defiende, que al momento no saben, por eso llegan a las elecciones y no saben por quién votar. Y se dejan manipular con encuestas falsas, manipuladas por los que están en el poder y no se dan cuenta que les están le están cocinando un fraude. Doctor Sañay, vuelvo y repito, por cuestión de tiempo, hay muchísimas preguntas que se nos van a quedar. Lamentablemente el tiempo no es amigo nuestro en muchas ocasiones. Ojalá haya la oportunidad de volver a seguir tratando estos temas, pero así de una manera muy ligera. Vivimos un gran desempleo. ¿Cómo reactivar el turismo, que sería una fuente de ingreso para los capitales hoy vendidos a menos de nuestra arca fiscal? Y por otro lado, ¿cómo mirar al agro cuando sabemos que de ahí puede salir muchísimo, doctor Sañay? Sí, todos estos temas son importantes, educación, salud. Sobre las instituciones de educación tenemos que revisarlas. Tenemos que revisarlas y cambiar todo lo que está mal. Hay mucha burocracia, hay que hacerlo más dinámico. Sobre la economía, tenemos que reducir los costos porque no tenemos grandes ingresos, al contrario, tenemos muchos egresos y los ingresos están limitados, más aún para el próximo año. Deberíamos mirar al agro. Sí, por supuesto que sí. Yo desde el año 2006 indiqué que hay que ir a nuestras raíces agrícolas. En el 2012, en una entrevista con Ecuavisa, indiqué, tenemos que olvidarnos que somos un país petrolero, tenemos que volver a nuestras raíces agrícolas, y lo he venido diciendo constantemente, y eso viene de una persona cuya especialización inicial fue petróleo. Hablemos de turismo, doctor. El turismo y la agricultura van a tener el mayor fomento en nuestro gobierno. El turismo es muy importante, pero el momento está deprimido, es decir, para cualquier persona que me esté escuchando va a decir, pero el próximo año va a ser imposible desarrollarlo. Sí, es cierto, pero estamos viendo nosotros aquí a largo plazo. Vamos a destinar presupuestos, grandes presupuestos para agricultura, para fomentar la agricultura, para fomentar la industrialización de la agricultura, para fomentar el turismo. Vamos a construir un ferrocarril, esto lo dije en el año 2006, a lo largo de toda nuestra costa. Doctor Sañay, con inversión extranjera, inversión de riesgo extranjera. ¿Plantearé un gobierno de concertación nacional de pronto con aquellos dirigentes o figuras muy preponderantes que han activado en otros movimientos, en otros partidos? No con las figuras preponderantes porque ellos están tremendamente desprestigiados, eso lo conocemos, pero sí con ciudadanos que están a un lado, porque los han hecho a un lado, porque los han discriminado, pero que son valiosos y que hay muchos en Ecuador. Eso sí, de todo el espectro político nacional, sí, pero no necesariamente con los dirigentes, sino con personas valiosas, los mejores profesionales. Este va a ser un gobierno de todos, pero no como dice el gobierno de Moreno, que es de todos porque es solamente de todos los corruptos. Eso esperamos todos los ecuatorianos, que esto mejore. Un mensaje de despedida, doctor Sañay, si fuera tan amable. Por favor, fíjense en el candidato, porque es el candidato el que va a llegar a la presidencia de la República y va a gobernar con el ejemplo. Quiero que se entienda bien claramente, se va a elegir a una persona que va a elegir a su vez a los mejores cuadros que tiene Ecuador, que sí hay, y muchos, y yo los he visto, para gobernar conjuntamente, en armonía. Se va a acabar la pelea, se va a acabar la disputa, se va a acabar la venganza. Porque aquí lo que nosotros necesitamos para progresar es armonía entre todos los ecuatorianos y no divisiones entre un corrupto contra otro corrupto que se andan peleando. Eso no está bien, ni tampoco habrán chivos expiatorios. La ley será la ley. Es dura y será dura porque estoy hablando de llevar las penas más duras posibles para todos los criminales y para los violadores y también para los corruptos de cuello blanco, cadena perpetua, y que además ellos trabajen para pagar su manutención dentro de la cárcel, lo que sean becados en las cárceles. Pero nosotros tenemos que ser duros no solamente contra el crimen, sino contra las causas del crimen, que son la falta de educación y son faltas de oportunidades, que yo voy a crearlas, dando las condiciones necesarias para tener la mejor educación, la mejor salud, las mejores oportunidades, bajando las tasas de interés y presupuestando con base cero. Esto significa, vamos a eliminar la coima que está incorporada en los presupuestos pasados.
Y esto ya lo vengo notando, que empezaron hasta los analistas económicos que nunca hicieron nada, nunca dieron esta propuesta, ahora están copiándolas como que si fuesen de ellos, porque son parte de la corrupción o parte de una ineficiencia tremenda que hemos visto a través de los años y con diferentes gobiernos en Muy Ecuador. bien, estuvo con nosotros el doctor Carlos Añay. Así es, muchísimas gracias. Nos recuerda, doctor, la lista también para que los ciudadanos conozcan de dónde se está postulando. Ya lo mencionamos al inicio, pero sería bueno que ustedes nos los recuerden. Lista 10. Así Fuerza que ya Ecuador, saben, con las manos abiertas. Fuerza Ecuador. Fuerza Ecuador, fe. Listo, muchísimas gracias, doctor Carlos Añay. Realmente ha sido un placer enorme para nosotros tenerlo aquí en nuestro canal y también para todas las personas que nos han visto. Estuvo con nosotros el doctor Carlos Añay de la Bastida, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Fuerza Ecuador Lista 10. A quien agradecemos por su visita, tendremos la oportunidad nuevamente de tenerlo en alguna ocasión y asimismo despedimos nuestro informativo a todos nuestros televidentes deseándoles un excelente fin de semana. Así es, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Nos vemos el lunes.